Nos hemos escuchado esta mañana cuando Gabriel iniciaba su dirección, su tiempo de dirección, recordándonos algunas de las cosas que se estuvieron viendo la semana anterior en cuanto al ministerio. El ministerio es un llamado de Dios. Y aquella persona que recibe ese llamado tiene el privilegio de servir a Dios. Es un ministro. Y el ministerio es algo que se debe tomar con mucha seriedad. Es algo que nosotros debemos tomar con mucha seriedad. Por eso quiero hablar en esta mañana acerca de la vida del ministro. Ya tenemos Hechos capítulo 11. Vamos a leer desde el versículo 19. Les había dicho anteriormente desde el versículo 22, pero leamos desde el versículo 19 y vamos a ir hasta el final del capítulo, hasta el 30. ¿Amén? ¿Ya lo tenemos todos? Dice la palabra del Señor así. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Y llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Amén. Entonces, como ya les mencionaba, esta mañana vamos a estar hablando acerca de la vida del ministro. Y yo quiero que comprendamos cómo debe llevar su vida un ministro del Señor a través de la vida de este hombre que se menciona allí. Vamos a hablar acerca de Bernabé. Me impacta muchísimo que cuando uno le pregunta a un cristiano, generalmente siempre nombran a Jesús, obviamente, es el primero que tienen que nombrar, pero después siempre van a nombrar a Pablo. Pablo fue un hombre y un siervo de Dios usado en gran manera. Hizo muchísimas cosas. Su ministerio nos dejó a nosotros grandes principios a través de todas sus epístolas. Y a través de toda su vida y todo su ejemplo aprendimos muchísimo. Pero la Escritura nos habla de muchos hombres que, sin dejar escritos, nos dan grandes ejemplos. Y esta es la vida de Bernabé. Por eso lo tomé como principio para hablarles acerca de cómo debe ser la vida de un ministro. Cómo debe ser el comportamiento. ¿Qué debe hacer un ministro? Y lo primero que debemos entender es que un ministro es uno que es enviado, que es comisionado, es un representante y además va a ejercer un oficio. Y es por esa razón que se pide a los ministros que tengan una vida ejemplar. Si está representando a otro, aquel que lo representa debe conocer la vida de esa persona. Porque está precisamente eso, ejerciendo una representación. Si el ministro se comporta mal, el que queda mal no es el ministro. El que queda mal es aquel que lo envió. Tiene una gran responsabilidad. Por eso es importante que los ministros lleven una vida ejemplar. Y eso aplica para nosotros. Ahora, la pregunta que surge entonces, ¿cómo debe ser la vida de un ministro? ¿Cómo debe ser su comportamiento? Y en nuestro caso, aplica para nosotros cómo debe ser la vida del ministro del Evangelio. Aquella persona que ha sido enviada por Dios para llevar el mensaje del Evangelio. Por eso vamos a estudiar la vida de Bernabé, para saber cómo debe ser la vida de un ministro. Partiendo de su nombre. El nombre de Bernabé significa hijo de consolación.
hijo de consolación. Y vamos a ver qué significa esto. Esto ya nos da una pauta de su comportamiento, de cómo él es como persona. Recuerden ustedes que para el judío el nombre era una representación de lo que era la persona. Ya nos deja ver mucho de lo que es él. Ahora, hace su aparición en Hechos capítulo 4, el versículo 36 y 37, y ahí lo vamos a ver ya como hijo de consolación. Hechos capítulo 4, por favor. El versículo 36. Vamos a mirarlo y después vamos a pasar a otro pasaje, y luego continuaremos estudiando el capítulo 11. Hechos capítulo 4, el versículo 36, dice así la palabra del Señor. Les voy a dar un momento para que lo puedan buscar y podamos leerlo todos juntos. Hechos capítulo 4, el versículo 36, dice así la escritura. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Ya nos deja ver algo de la persona de este hombre. Miren que es una persona que es totalmente desprendida. Es una persona que no tiene apego hacia los bienes materiales. No porque no sean importantes o no porque no sean necesarios. Pero entiende que las cosas no le pertenecen a él, sino que le pertenecen a Dios. Y cuando los discípulos hacían esto, en el libro de Hechos lo hacían con un propósito y un ideal, y era servir a los que no tenían. Entonces aquí vemos que este sobrenombre que se le puso a este siervo, a este ministro, efectivamente le casaba muy bien. Es un hijo de consolación. Porque ve la necesidad y es una persona que está dispuesta a sacrificarse por la necesidad. Esa debe ser una característica en la vida de un ministro. Una persona que se sacrifica en medio de la necesidad. También lo vamos a ver en Hechos capítulo 9, el versículo 27. Y usted puede leer la historia allí en el capítulo 9. En el capítulo 9 usted va a encontrar que va a estar hablando acerca de la conversión de Pablo. Y cuando Pablo se convierte y empieza a predicar el mensaje del Evangelio, dice la palabra del Señor que los judíos no se le juntaban por temor. Le tenían miedo. Pues claro, con esos antecedentes, ¿quién no le iba a tener miedo? Había estado presente en la muerte de Esteban, había apoyado a los que habían matado a Esteban. Además tenía cartas para ir a poner presos a los cristianos. Entonces los cristianos en ese momento, los discípulos en ese momento le tenían mucho miedo a él. Sin embargo, Bernabé hace algo impresionante. Lea por favor conmigo el versículo 27. Dice la palabra del Señor. Leámoslo desde el versículo 26. Dice, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Bueno, y ya empieza a hablar del apóstol Pablo. Pero ven la actitud de Bernabé. ¿Puede notarla usted? Es una actitud de una persona que efectivamente está conciliando, está ayudando. Esa es la labor de un ministro. Esa tiene que ser una de las características que debemos tener. Intercedió entonces por el apóstol Pablo para que pudiera vincularse a este trabajo ministerial que estaban haciendo los otros apóstoles. Ahora volvamos nuevamente al capítulo 11 y leamos y estudiemos un poco más a profundidad la vida de Bernabé. Y vamos a ponerlo entonces en contexto. Y vamos a mirar un poquitico el lugar al cual fue enviado. Si usted mira el pasaje, nos está contando qué fue lo que pasó. Después de la muerte de Esteban, ¿qué ocurrió? Dice la palabra del Señor que muchos de los discípulos salieron, pasaron a Fenicia, luego a Chipre y a Antioquía. De allí llegaron a Antioquía. Dice que no hablaban con nadie sino solamente con los judíos. Pero había entre ellos algunos que hablaron, algunos varones de Chipre, dice la palabra del Señor, y de Cirene, los cuales entraron a Antioquía y también hablaron a los griegos. Ahora,
si nos ubicamos en un mapa, Jerusalén está por aquí por abajo. Aquí está el mar Muerto, aquí está el mar de Galilea, por estos lados va a estar Jerusalén. Ellos salieron por la costa y llegaron a Chipre, que es una isla, y de allí pasaron a Antioquía. Antioquía está en la parte superior, en la parte norte. Allí llegaron. Antioquía era la tercera ciudad en importancia en el Imperio Romano en ese momento. Era una ciudad que aproximadamente se calcula que tenía unas 300 a 500 mil personas. O sea, era una ciudad importante, era una ciudad que movía mucho comercio. Era una ciudad supremamente cosmopolita. Y tenía unas características interesantes en cuanto a sus personas. Aquellos nacidos en este lugar, en Antioquía, eran unas personas que se caracterizaban por ser muy vigorosos, por ser gente agresiva y por tener una actitud comercial muy grande. Pero también eran conocidos por poner apodos a las personas. Esa era una de sus principales características. En este lugar había una comunidad de judíos muy grande y tenían su sinagoga. Por eso cuando ellos llegan allí, cuando estos primeros discípulos llegan a este lugar, ¿con quiénes se empiezan a juntar? Solamente empiezan a tratar con los judíos. Imagínense esta situación, imagínense esta condición en la que estaban. Sin embargo, la mano del Señor estaba con ellos, dice la Escritura. Y allí la obra del Señor empezó a crecer. Y empezaron a conocer el mensaje del Evangelio. En medio de esta situación, en medio de esta condición en la que ellos estaban, entonces la noticia llega desde allá a Jerusalén. Y los apóstoles y los que estaban allí en Jerusalén comisionan a ¿quién? Leamos el versículo 22. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Ahora, piensen en esto. Esta ciudad tiene unas características importantes que no se podían desconocer. Era una mezcla en la que habían judíos y era una mezcla en la que habían personas o gentiles, como se conocen, con unas características bien curiosas. No podían enviar a cualquier persona. Tenía que ser una persona que tuviera las capacidades para poder llegar a este grupo de gente. No podía ser cualquier, tenía que ser una persona que tuviera una vida ejemplar, pero que además se pudiera relacionar con facilidad con judíos y con gentiles. Y encontraron que la mejor persona para este trabajo tenía que ser Bernabé. Recuerda que cuando leíamos, este era un natural de Chipre, que era un judío levita, o sea, tenía, en pocas palabras, como una doble nacionalidad. Entonces podía relacionarse, conocía la cultura. Y aquí usted puede notar entonces que es la persona indicada para hacer este trabajo. Y como ya lo veíamos, era una persona desprendida y dispuesta a sacrificarse. Lo notamos cuando vendió su heredad, cuando estuvo dispuesto a entregar lo que tenía por el bien de otros. Y en este caso, es una persona que está dispuesta a sacrificar aún su propia comodidad. Miren que él está en Jerusalén. Está en una condición que se puede decir cómoda. Y viajar a otra ciudad, que no era una ciudad fácil, indica que tenía que sacrificarse, tenía que quitarse su comodidad para poder hacer ese trabajo. Eso ya nos muestra algo. Estaba dispuesto a entregar lo que tenía, a sacrificar su comodidad. Ahora, la pregunta que nos debemos hacer nosotros es si nosotros estamos dispuestos a sacrificarnos en nuestra comodidad. La vida del ministerio es una vida de sacrificio. Cuando el Señor Jesús envía a los 70, usted lo puede leer ahí en el Evangelio, cuando envía a los 70 les da algunas indicaciones y les dice: no lleven espada, no lleven alforja, tienen que quitarse muchas cosas, ir sin cuestiones materiales, y de esa manera pueden ir a prestar un servicio. Pero eso indica que tienen que sacrificarse. La vida del ministerio es una vida de sacrificio. El mismo Señor Jesús lo decía de esa manera: yo no tengo dónde reposar mi cabeza. Es sacrificio. Esa es la vida de un ministro. La vida de un ministro tiene que ser sin apego hacia los bienes materiales. Vivimos en una sociedad que le da mucha importancia a lo que el hombre tiene, a sus bienes materiales.
Y reitero, no es que no sean importantes, simplemente que no podemos dar de primer lugar a los bienes materiales por encima de Dios y por encima de lo que nosotros hacemos por Dios. De eso se trata la vida del ministro, de sacrificio. Un segundo aspecto que quiero que notemos es que es un hombre que se identifica con el Señor. Es un hombre que tiene claro a quién le sirve, tiene claro su identidad en Cristo. Un ministro en su vida tiene que identificarse con aquel que lo ha enviado, porque de esa manera lo puede representar mejor. Generalmente cuando en las empresas envían a una persona a hacer un trabajo, nótese usted, por ejemplo, un vendedor o algún representante de alguna empresa, por ejemplo, farmacéutica, siempre lo envían con una identificación. Generalmente, o en algunos casos, hasta llevan un uniforme, porque esa es la forma en que se puede identificar como que es de esa empresa. Y de la misma manera un ministro tiene que hacer lo mismo, tiene que identificarse con aquel que lo envía. Jesús en este caso es la identificación de este hombre, de Bernabé. Mire por favor el versículo 23 conmigo. Y cuando llegó y vio la gracia de Dios se regocijó. Ahí yo puedo notar algo, y es que este hombre, Bernabé, se identifica perfectamente con aquel que lo enviaba. Por eso puede regocijarse con lo que Dios está haciendo en este lugar. Puede ver la obra de Dios en la vida de estas personas. Eso es identificación. Y en la vida de un ministro, en la vida de una persona que sirve al Señor, tiene que haber esa identificación. Si yo no me identifico con Cristo, si yo no tengo claro a quién estoy sirviendo, si yo no tengo claro quién me ha enviado, no puedo hacer bien la labor. No puedo ver los resultados. No puedo regocijarme por lo que Dios está haciendo. Es una persona que tiene claro que es un ministro del Rey de Reyes y Señor de Señores. Se alegra por eso de lo que Dios está haciendo allí en este lugar. Y eso debe pasar también en nuestras vidas. Debemos identificarnos con aquel que nos ha enviado. Si yo no me identifico con el Señor, muy difícilmente podría hacer yo la obra del Señor de la manera correcta. Yo tengo que tener claro quién estoy sirviendo. Yo tengo que tener claro quién me ha enviado. Lo que nosotros estamos haciendo y lo que usted y yo podemos hacer en el Señor, no lo hacemos por nosotros. Lo hacemos porque, como dice el apóstol Pablo, necesidad, una carga nos ha sido impuesta. Una obligación. No lo puedo hacer en mis propias fuerzas. Tengo que entender que he sido enviado por el Señor. Tengo que entender que tengo una responsabilidad. Hasta aquí hemos mirado algunos aspectos. Yo quiero que notemos otro, un tercer aspecto, y es una persona que tiene claro sus objetivos. Un ministro tiene que tener claro qué es lo que está haciendo. ¿A qué fue enviado? Si yo no tengo claro como ministro a qué me puso el Señor, voy a estar haciendo muchas cosas y no voy a ser efectivo en nada. Pero cuando yo tengo claro a qué me mandó Dios, qué tengo que hacer, entonces no voy a perder tiempo. Y note usted que Bernabé tuvo claro que a qué lo envió el Señor. Dice el versículo 23, nuevamente, después de que se regocijó, dice la Escritura, y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Note usted que fue no a mandar. Cuando él va a esta ciudad, él no va como un jefe, él va como un servidor. Y note usted que fue e hizo algo bien importante, tenía claro aquello. Él recibió noticias de qué era lo que estaba haciendo Dios en esta ciudad. Y como eran comunidades, era una comunidad naciente, era una comunidad nueva, lo que hizo fue exhortarlos a que ¿qué? Permaneciesen fieles. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Y qué tenemos que entender nosotros? Aquí está haciendo algo que me impacta muchísimo. Dice que exhortó a todos a que con propósito de corazón. Y me impresionaba mucho esto cuando yo estudiaba esta parte, porque les está hablando directamente al corazón. Les está hablando al corazón.
tiene que ver con los deseos de su vida. Eso es lo que tiene que hacer un ministro. Un ministro tiene que entender y en su vida tiene que tener claro eso, que habla es al corazón de las personas. Como ministros del Evangelio, como ministros y servidores del Señor, nosotros estamos hablando al corazón de las personas. Y el corazón tiene que ver con toda la actividad mental y moral del hombre, incluyendo sus elementos emocionales y racionales. Para nosotros los latinos el corazón simplemente es el centro de las emociones y de los sentimientos. Pero cuando la Biblia habla de corazón, está hablando de también toda la parte racional. Lo que para nosotros es la mente. Para nosotros mente y corazón son dos cosas distintas. Para el judío no. El corazón es el centro de toda la actividad emocional, intelectual, espiritual. Tiene que ver también con los propósitos. Es el centro, es la voluntad, son los deseos, son las intenciones. Y un ministro habla al corazón de las personas. Por eso Bernabé habla aquí de corazón, con todo su ser, con todos los deseos, con toda la fuerza de su interior, permaneciesen fieles al Señor. Eso es lo que tiene que hacer un ministro, hablar al corazón de las personas, invitarles a que permanezcan fieles al Señor. Y lo va a hacer de distintas maneras, a través de su enseñanza, a través del ejemplo de su vida. Un ministro tiene que caracterizarse por una vida de ejemplo. Y él los exhorta de esa manera que con propósito de corazón permanezcan fieles. Esa fidelidad es precisamente a que no se aparten, no se alejen. Y la Escritura nos dice que separados de Él, ¿qué podemos hacer nosotros? No podemos hacer nada. Y esta es la invitación, es el consejo que Bernabé les está dando a estos hermanos allí. Permanezcan fieles en el Señor. O sea, no se separen de Dios. Y eso lo tienen que hacer de corazón. Ese es el propósito de Dios para sus vidas. El ministro del Evangelio hace eso precisamente. Enseña cuál es el propósito de Dios para la vida de las personas. Pero vive además ese propósito. Vive además ese propósito. Es parte de su vida. Entender el propósito de Dios para su vida personal. Y de esa manera lo pueden transmitir a otros. Por eso puede hacer lo que hizo. Puede entregar lo que tiene. Puede sacrificar su comodidad y ir a servir al Señor en otro lugar. Entonces eso es importante en nuestras vidas. Tiene que ver también con su vida espiritual y su vida personal. El versículo 24, leámoslo todos, por favor. Da una característica y pone aquí como un espacio que a mí me impacta muchísimo. Porque muestra cómo él es como persona. Dice, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. En medio de esa narración, da una característica de esta persona que a mí me impacta. ¿Cómo puede notar Lucas esto que es Bernabé? Un hombre bueno. Ahora, ¿quién es bueno? Si el mismo Señor Jesús decía, no me llames bueno, bueno es solamente Dios. Cuando un hombre se le acerca y le pregunta, maestro bueno, solamente bueno en Dios. Pero yo notaba algo y me impactaba muchísimo y yo quiero que usted lo note también. Y es que este hombre es bueno porque Dios está obrando en su vida. Solamente cuando una persona ha recibido el toque de Dios, cuando una persona está siendo objeto de la obra del Señor en su vida, puede ser bueno. De otra manera no. Es una persona que ha sido tratada por el Señor para que sea bueno. Puede tener esa bondad en su corazón. Por eso es un hijo de consolación, Bernabé. Puede consolar a otros. Puede animar a otros. Solo porque Dios ha trabajado en su vida. Y esa es la vida de un ministro. Tiene unas cualidades morales. Es una persona honorable. De eso se trata, que sea bueno. Uno puede mirar la bondad de distintas maneras. Y lo podemos notar
desde el principio de su historia, un hombre que sacrificó lo que tenía en bien de otros. Ahí se ve la bondad. Es un hombre bueno. Y es un hombre que es bueno en la medida que encuadra en la voluntad de Dios. Así es que es bueno este hombre. Solamente porque la voluntad de Dios ha sido reflejada en su vida, entonces puede ser bueno. La bondad también demuestra que tiene un carácter firme, es capaz y es un hombre servicial. Esa es una vida de un ministro. Esa es la vida de un ministro, un hombre que tiene unas cualidades morales. Es un hombre que hace la voluntad de Dios, que tiene un carácter firme, capaz, que es servicial. De eso se trata, el que sea bueno. Dice también que fue lleno del Espíritu Santo. O sea, no solamente tiene unas características personales que lo hacen bueno, sino que además nos habla de su relación con Dios. ¿Cómo era su relación con Dios? Si es lleno del Espíritu Santo, su relación con Dios, ¿cómo es? ¿Cómo es su comunión con Dios? Es una comunión completa. Está cerca del Señor, conoce a Dios. De eso se trata lo que les mencionaba anteriormente. Tiene una identificación con Dios, porque lo conoce. Podemos inferir por eso que mantenía una comunión diaria con Dios. De eso se trata la vida también de un ministro. Tiene comunión con Dios. Yo no puedo representar a alguien que yo no conozco. Yo debo conocer a quien represento. Si yo no conozco al que me ha enviado, ¿cómo lo puedo representar? Y es importante que nosotros tengamos eso. De eso se trata, que sea lleno del Espíritu Santo. Un ministro tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Y esa llenura viene en la comunión diaria con Dios, a través del estudio de la palabra del Señor, a través de la oración, a través del venir a aprender acerca de la Escritura. Ser lleno del Espíritu de Dios cuando podemos compartir con otros. De eso se trata todo esto. Dice que también era lleno de fe, lleno del Espíritu Santo y de fe. Y la fe tiene que ver con la confianza, pero no la confianza en cualquier cosa, confianza en la persona de Jesús, confianza en la verdad de su enseñanza, en la enseñanza de Jesús y en su obra redentora. Su fe tiene que ver con eso, conoce la enseñanza de aquel que le ha enviado, conoce a aquel que le ha enviado, tiene una dedicación radical a Cristo y reconoce a Cristo como el Señor de su vida. Y eso habla a nosotros como aquellos que hemos sido enviados por el Señor, que tenemos esa responsabilidad, el ministerio. Dice que este hombre tenía unas cualidades y unas características bien especiales. Y finaliza el versículo 24 diciendo lo siguiente, dice, y una gran multitud fue agregada al Señor. Ahora, usted puede notar que allí es escueto en lo que dice, una gran multitud fue agregada al Señor. Pero cuando lo estudiaba y miraba en otras versiones, dice que por su palabra una gran multitud fue agregada. O sea, lo que él enseñó sirvió para que más personas se añadieran a la iglesia en ese momento. Es una persona entonces que predicaba el mensaje del Evangelio, usted lo va a notar allí más adelante. Es una persona que enseña. Y es una persona que tiene claro qué es lo que tiene que hacer. La predicación de este ministro siempre produjo frutos. Y eso es lo que tenemos que tener nosotros. La predicación y la enseñanza. Lo que nosotros enseñamos va a producir frutos. Y en este caso fue que la iglesia continuó creciendo. Ya más personas fueron añadidas a la iglesia. Ahora, cuando un ministro es enviado, cuando una persona es enviada por el Señor, siempre va a producir fruto de alguna manera. En algunos casos va a ser la madurez espiritual de alguna persona. En otros casos también va a ser que otras personas van a ser añadidas. Ahora, ¿a qué nos envió Dios? ¿Cuál fue el propósito? ¿Y cuál entonces debe ser, o mejor, qué es lo que debemos hacer nosotros? Los frutos no dependen de lo que nosotros hagamos. En este caso, este hombre vio el resultado de una manera. No, nosotros tenemos que hacer lo que Dios nos ha mandado. Pablo decía, yo sembré, Apolos regó, pero Dios es el que da el crecimiento. O sea, porque los resultados y los frutos los da Dios. Pero
el trabajo que se tiene que hacer depende de nosotros. Por eso Pablo decía, yo sembré. Él hizo su tarea. Él hizo lo que Dios le había mandado. Pero al hacerla, Dios da el resultado. Y esa es la vida del ministro también. Su predicación entonces nos muestra que era una persona que estaba capacitada. Era una persona que tenía el conocimiento para enseñar. Usted lo puede notar que en algunos apartes va a encontrar que el Señor le envió a recoger a Pablo, antes en ese momento conocido como Saulo. El versículo 25 dice, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole lo trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente. O sea, tenía claro qué tenía que hacer, tenía claro la enseñanza, era una persona apta para enseñar. Cuando usted lee en Timoteo va a encontrar algunas cualidades que debe tener el anciano, aquella persona que ha sido comisionada para cumplir una responsabilidad en el Señor, y una de esas es que sea apto para enseñar. Pero una persona es apta para enseñar en la medida que se ha preparado para ello. Y eso habla a nosotros también de que en la vida del ministro tiene que haber una capacitación continua para poder enseñar a otros. El conocimiento que nosotros recibimos es para compartirlo con otros. Es una persona que es apta para enseñar. Y en ese sentido es una persona, Bernabé fue una persona que demostró sus capacidades, que demostró lo que el Señor le había dado. Pero también podemos ver que es una persona que reconoce sus limitaciones. La tarea que él estaba haciendo no era una tarea sencilla, pero en ese sentido hace algo que me impacta muchísimo. Y es que no hace la tarea solo. Un ministro nunca puede hacer la tarea solo. No estamos solos en lo que estamos haciendo. Necesitamos de otros. Y eso lo demuestra allí en el versículo que acabamos de leer. Dice que fue a Tarso a buscar a Saulo. Este Saulo es el mismo apóstol Pablo que antes había presentado ante los apóstoles. Es de aquel que los discípulos allí en Jerusalén le tenían miedo. Estaba allí en Tarso. Y yo creo, aquí simplemente estoy imaginándome. Y les pido que usen su imaginación en este momento. Tarso está allí, cerquita. Aquí está Antioquía, y es simplemente coger un barco, ir un poco más hacia arriba, y allí está Tarso. Y yo me imagino a Bernabé en ese momento diciendo, uy, esto que estoy haciendo no lo puedo hacer solo, necesito ayuda. Pero no puedo traer a cualquier persona. Esta comunidad, esta iglesia necesita una persona que tenga unas capacidades intelectuales, que tenga también el conocimiento de la cultura. Muy posiblemente si yo voy a Jerusalén, no voy a encontrar una persona más capacitada. Entonces necesito de alguien que tenga el intelecto para esto. ¿Y quién mejor que Saulo, a quien ya conocía? Y entonces va por él y lo lleva allí, y dice que se congregaron. ¿Por cuánto tiempo? Dice que se congregaron por un año, todo un año con la iglesia. Ambos. No solamente lo recoge, sino que hace la labor con él. No lo dejó solo. Hasta más adelante, unos capítulos más adelante, Bernabé siempre va a estar puesto adelante que Pablo. Usted va a encontrar que va a decir Bernabé y Saulo, Bernabé y Pablo. Pero después Lucas cambia el contexto y coloca en primer lugar a Pablo, porque Pablo va a tomar ese lugar. Y va a encontrar usted que en la historia va a haber un momento en que ellos se separan por una discusión, pero es la providencia de Dios que permite que ellos se separen. Sin embargo, aquí lo que yo quiero hacerles notar es que veamos cómo este hombre puede ver las cualidades en otro y llevarlo a que sirva al Señor. Un ministro ve las cualidades en otro para colocarlo en el lugar indicado. Antioquía va a ser un lugar importantísimo en el libro de Hechos. Usted va a encontrar que muchas de las misiones que hizo Pablo fue auspiciado por la iglesia en este lugar. De hecho, era una iglesia tan desprendida que usted va a encontrar que después, en aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces ¿los discípulos de qué ciudad? De esta ciudad, de Antioquía.
Dice, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Era una iglesia desprendida. Y auspiciaron y apoyaron varios viajes de Pablo. Le daban los recursos económicos. ¿Y Pablo qué hacía? Pablo descendía allí otra vez a presentar informe. Era una iglesia bien importante. Una iglesia que tiene un modelo que es digno de imitar. Y allí en ese lugar está Bernabé, en este momento. Y una última cosa que yo quiero que notemos. Leamos por favor el versículo 30. Dice la Escritura, lo cual en efecto hicieron. Dice que habían determinado recoger y enviar un socorro a los hermanos conforme a lo que tenía cada uno. Dice que lo cual hicieron en efecto, enviándolo a los ancianos por mano de ¿quién? Bernabé y Saulo. Bernabé y Saulo son enviados entonces nuevamente a Jerusalén, pero tienen una comisión. Y algo que yo puedo notar acá es que es un hombre digno de confianza, a la cual una persona a la cual el ministro, al cual se le pueden confiar recursos y los va a saber administrar. Yo creo que la ofrenda que enviaron no era poca, era una buena cantidad de dinero, una buena ofrenda. Habla de recursos económicos para una situación que iba a enfrentar la iglesia. ¿Qué hace un ministro con todos estos recursos? Tiene la responsabilidad de administrarlos bien, de manejarlos de la manera adecuada. En la vida de un ministro tiene que ser lo suficientemente confiable para manejar este tipo de recursos, para manejar los recursos que tiene en las personas. Un ministro tiene a su cargo, en muchas ocasiones, personas y es responsable de ellas. Un ministro tiene responsabilidad de las personas. Yo quiero que notemos que un ministro debe promulgar ciertas cualidades morales. Y yo les invito a que sigamos estudiando la historia. Y que sigamos mirando estas cualidades en este hombre y le pidamos al Señor que nos ayude a imitarlas. Que las podamos ver en otros líderes, en otros ministros. Y que podamos ver la obra del Señor allí también. Es importante que en la vida de un ministro haya este tipo de cualidades, una persona que esté dispuesta a sacrificarse, que sea desprendida, un hombre que se identifique con el Señor, un hombre que tenga claros sus objetivos, un hombre que en su vida personal y espiritual tenga una relación, una comunión íntima con el Señor, un hombre que sea apto para enseñar, que demuestre sus capacidades, un hombre que también reconozca sus propias limitaciones, una persona que pueda reconocer sus propias limitaciones, una persona a la cual se le puedan confiar recursos y que los sepa administrar y los sepa manejar. Eso es lo que debe caracterizar la vida del ministro. Yo les invito a que oremos al Señor y le pidamos que en ese ministerio que el Señor poco a poco nos está dando, podamos empezar a poner en práctica estas cosas. Estas y muchas otras que podemos ir descubriendo en la Escritura a medida que vayamos estudiando. A medida que vayamos profundizando en las páginas de la Escritura, nos vamos a dar cuenta de las cualidades que debe tener un ministro en su vida. Yo quiero invitarles a que allí donde ustedes están, inclinen su rostro, cierren sus ojos, y oremos al Señor y le demos gracias por la oportunidad que nos da de estudiar su palabra, y por la oportunidad que nos da de poder notar esas cualidades, de poderlas ver y poder decir al Señor, ayúdanos a poder.